La creatividad. La creatividad se ha convertido en un valor emergente de la cultura occidental, desde distintos ámbitos de la sociedad, como el del arte, la ciencia o la empresa, se la considera un factor determinante para el desarrollo. Las vanguardias artísticas fueron un claro exponente de hasta qué punto se valoran la novedad y la transgresión de los cánones previamente establecidos. Impresionismo, cubismo, dadaísmo y surrealismo, entre otras, fueron corrientes artísticas en las que primó la innovación creativa por encima del respeto a los modelos de expresión artística establecidos. En el ámbito de la ciencia, las modernas concepciones del método científico, tales como el fasalacionismo de Popper o la teoría de las revoluciones científicas de Kuhn, siguieron la misma línea. Ambos pusieron el acento en la necesidad de la revisión constante de las leyes y teorías científicas, así como en el papel crucial que juega la aportación de ideas novedosas para garantizar el avance del conocimiento científico. En el mundo de la empresa, la creatividad es también un elemento clave. Emprender es poner en marcha algo nuevo. De todos modos, hay que resaltar que la necesidad de creatividad empresarial se ha visto acrecentada como consecuencia del incremento de la competitividad que supone el hecho de la globalización económica. La creatividad como facultad humana. Crear significa producir algo a partir de la nada. En este sentido, no podemos decir que el ser humano sea capaz de crear. Sin embargo, la capacidad simbólica incluye la posibilidad no solo de usar, sino también de crear símbolos. No es una creación desde la nada, pero sí supone producir algo nuevo que antes no existía. Si admitimos que crear es también hacer nuevas combinaciones de lo ya existente, entonces el ser humano es un ser creativo y los sistemas simbólicos son su creación. La creatividad ha estado siempre ligada al arte. Sin embargo, curiosamente, el reconocimiento de esa faceta de la producción artística ha permanecido ignorada durante siglos, tanto por la sociedad en general como por los propios artistas en particular. Percepción de la creatividad en el arte a lo largo de la historia. Época clásica. El artista se esforzaba por reproducir fielmente el modelo de belleza natural e intentaba que su visión personal no aflorara en su obra. Podríamos decir que el artista clásico era creativo a su pesar. Época medieval. La capacidad de crear era una prerrogativa divina. Dios era el único ser capaz de crear desde la nada. La aversión a la creatividad humana hizo que se valoraran negativamente la fantasía y la imaginación. Renacimiento. En muchos sentidos, el Renacimiento supuso un regreso a los autores de la antigüedad clásica. En el terreno del arte se retornó a la idea de que su función era imitar la perfección de la belleza natural. Barroco. Aun cuando persistía la idea del arte como imitación de la realidad, la mirada personal del artista se hizo patente en su obra. El intento por causar sorpresa en el espectador obligaba a reconocer la creatividad. A partir de la Ilustración y sobre todo durante el siglo XIX, se aceptó plenamente la idea de que introducir alguna modificación en lo ya existente era creación en sentido estricto. A partir de este momento, el artista fue considerado como un creador y la creatividad se convirtió en patrimonio exclusivo del artista. En el siglo XX, el concepto de creatividad se expandió a todos los ámbitos de la vida. Metafóricamente, podríamos decir que se democratizó la capacidad de crear. El científico ya no se ve a sí mismo como un mero descubridor
de leyes, sino como un arriesgado inventor de hipótesis que pueden ayudar a comprender la realidad. El empresario ya no fue solo la persona dedicada a los negocios, sino un creador de empresas que generan riqueza y puestos de trabajo. Incluso en algunos casos ha llegado a ser considerado como un visionario capaz de crear un producto innovador y de cambiar el estilo de vida de la gente. Las fases del proceso creativo. Henri Poincaré fue uno de los primeros filósofos en interesarse por el proceso creativo. En 1908 pronunció una conferencia sobre la invención matemática. En ella describió el análisis del proceso, que lo llevó a proponer una teoría novedosa en el campo de las matemáticas. En su descripción, Poincaré destacaba la importancia de los procesos inconscientes de la actividad creadora. Según él, el proceso creativo consta de dos fases. En la primera, se aborda el problema de forma consciente, se recopila información y se determinan los objetivos a alcanzar. En la segunda, aparentemente se abandona el problema, pero en realidad el inconsciente se pone a trabajar. El psiquismo inconsciente del creador prueba múltiples combinaciones de ideas, selecciona aquellas asociaciones que pueden ser válidas y envía esa información a la conciencia. Sobre la base de estas ideas, el pensador inglés Graham Wallace elaboró en 1926 una sistematización del proceso creativo en la que distinguió 4 fases. Preparación. El creador trabaja conscientemente planteando los objetivos, iniciando la búsqueda y recopilando información. El creador se muestra muy receptivo ante su entorno, tanto físico como cultural. Incubación. El creador deja aparentemente de lado la búsqueda. Inconscientemente se sigue trabajando en la resolución del problema. Iluminación, también conocida como fase del ajá o eureka. El creador experimenta la visión repentina de una posible solución del problema. Esta fase suele consistir en una nueva asociación de ideas que no estaban conectadas. Verificación. En esta fase se comprueba si la nueva idea o asociación de ideas cumple con los objetivos que se habían establecido inicialmente.